El viernes mirábamos una película de lo más interesante titulada Dios no está muerto. Y yo sé que muchos de ustedes ya la han visto, una película que estuvo en el cine hace tiempo. El próximo mes vamos a poner la segunda parte de esta película que está muy interesante. Es sobre un joven en la universidad y en su clase de filosofía había un profesor quien simplemente comenzó la clase de esta manera: yo soy ateo, para mí Dios está muerto. No creo que está muerto, sino que es una manera de decir que Él no existe. ¿Ok? Así que si todos ustedes quieren aprobar esta asignatura, lo único que tienen que hacer es poner en su papel Dios está muerto, firmarlo y pasarlo aquí al frente. Y usted estará garantizando el máximo de puntos para esta asignatura. Este joven cristiano estaba en esa clase y aunque le habían advertido que si continuaba en esa clase iba a tener problemas, él siguió. Pues tuvo que tomar una decisión: o defender su fe o simplemente firmar aquel papel donde diciendo Dios está muerto. Qué problema para nosotros, ¿verdad? Qué encrucijada. O pierdo la asignatura, no tomo mi nota, o simplemente niego al Señor. Y él estuvo pensando, incluso perdió su relación con su novia porque su novia no quería que él se enfrentara al profesor, no quería que perdiera el tiempo en eso. Él no se sentía preparado para enfrentar a una persona profesional, a una persona que conocía tanto de grandes pensadores. Sin embargo, este joven conocía de la Biblia. Él defendió su tesis desde esa perspectiva. Si Dios no existe, entonces no hay norma de lo que es bueno o malo. Entonces, lo que usted está haciendo, profesor, usted me está imponiendo algo a mí porque usted cree, a su forma de pensar, que es bueno. Pero si Dios no existe, ¿quién es usted para decirme si lo que yo voy a hacer es bueno o es malo? ¿Qué le pasa a usted con Dios?, le preguntó el joven. Yo odio a Dios. Yo odio a Dios. ¿Sabe por qué odiaba a Dios? Porque en algún momento de su vida tuvo una pérdida de un familiar. Y en su corazón había resentimiento contra Dios. Y el joven le dijo delante de toda la clase: entonces, ¿cómo usted puede odiar a alguien que no existe? En nuestra sociedad, lo bueno es relativo porque nuestra sociedad no tiene a Dios. A eso es lo que la Biblia llama mundo. El mundo es el sistema de valores sin Dios, un sistema de valores que rige nuestra sociedad, nuestro entorno, en un sistema donde Dios no tiene lugar. Lo hemos quitado de nuestras vidas, lo hemos quitado de nuestras decisiones. Por tanto, si quitamos a Dios, no hay quien pueda decir si esto es bueno o es malo. Todo es relativo. El ladrón dirá: bueno, yo robo, pero que no me roben a mí. Si yo lo hago, estoy haciendo algo bueno porque yo me estoy beneficiando. Pero si me roban a mí, entonces es el problema. Yo me voy a defender. ¿Se dan cuenta? Así vivimos nosotros. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 12, citando a los Salmos, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo dicen los Salmos y Pablo lo ratifica en Romanos capítulo 3, versículo 12. Les invito a orar. Amante Dios, gracias porque al leer tu palabra podemos distinguir realmente entre lo bueno y lo malo. Porque tú nos hablas de una manera clara y sabemos que cuando tú nos prohíbes ciertas cosas es para librarnos de males peores.
Gracias, Señor, porque en ti podemos estar confiados de que si caminamos conforme a tu voluntad, estaremos siempre haciendo lo bueno, lo correcto, lo que edifica nuestras vidas. Bendice a tu pueblo y permite que hoy, al hablar de la bondad, podamos, Señor, tenerte a ti como ejemplo sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hablamos de bondad bíblica, entonces tenemos que decir que bueno es algo más que tan solo bueno. El primer bueno es el bueno bíblico. El segundo bueno que usted ve en esa oración es el concepto de nuestra sociedad de qué es bueno. Bueno es algo más que tan solo bueno. La Biblia nos dice que ninguno de nosotros es bueno. No hay ni siquiera uno. Porque aun cuando hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, aún así nosotros seguimos haciendo lo malo porque tenemos una naturaleza dentro de nosotros, una naturaleza caída que constantemente está haciendo guerra con nuestra nueva naturaleza. Y muchas veces cedemos y hacemos lo malo. Constantemente estamos en una encrucijada en nuestras vidas y nos encontramos en lo difícil que nos cuesta hacer lo bueno. Nosotros que tenemos niños pequeños, a veces que nosotros nos damos cuenta, desde que son pequeñitos empiezan a decir mentiras. Desde que son pequeñitos empiezan a desobedecer. ¿Sabe? Es la naturaleza de ellos que está caída. Pero ellos no lo saben, todavía ellos son inocentes, no se dan cuenta de eso. Nosotros los padres nos damos cuenta. Y a la hora de enseñar a nuestros hijos, ¿sabe? A veces ponemos demasiado carga en ellos, diciéndoles, tienes que hacerlo así y así y así porque esto es lo bueno. ¿Qué tal si cambiamos un poquito? Y les enseñamos que sí es cierto que para ellos es imposible hacer lo bueno por ellos mismos, pero que pueden buscar de la ayuda de Dios. Y que cuando oran a Dios y buscan la ayuda de Dios, entonces aquello que es imposible hacer para ellos por su naturaleza caída, para Dios todo es posible. Nadie puede ser bueno por sus propios medios. Solamente a través del poder de Dios nosotros podemos hacer lo bueno. Porque incluso cuando somos amables y hacemos buenas obras, muchas veces nuestras motivaciones no son las correctas. Lo bueno viene solamente de Dios. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. El salmista decía, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hay cantidad de salmos que repiten esto como constantemente lo repiten. Alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El creador del cielo y de la tierra, porque para siempre es su misericordia. El que me hizo en el vientre de mi madre, porque para siempre es su misericordia. Ustedes ven todo un canto y repitiendo la misma cosa, porque para siempre es su misericordia. Cuando usted lee alguno de los salmos se va a dar cuenta de que ellos narran la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Cómo Dios los rescató y las grandes obras que Él hacía. En la mentalidad de los judíos, ellos, para vivir el presente, ellos se remontaban ¿a dónde? Al pasado. Escarbaban en el baúl de los recuerdos, buscaban esas grandes obras maravillosas de Dios. Aquellas cosas, aquellas pruebas de la bondad de Dios para con su pueblo. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue rebelde? ¿Y cuántas veces Dios no les pagó a ellos conforme a su rebeldía? Sino que mostró ¿qué cosa? Su gracia, su bondad. Cada vez que ellos recordaban eso, tenían que decir, realmente, verdaderamente, Dios es bueno. En esta película habían dos pastores, ¿verdad? Y el lema de ellos es, Dios es bueno. Y uno decía, todo el tiempo.
todo el tiempo, Dios es bueno. Es bueno en gran manera. Nosotros no podemos entender eso si no miramos nuestro pasado. Si no nos damos cuenta dónde estamos ahora y dónde estábamos antes. Solamente aquellos que tienen un corazón, una vida regenerada, pueden darse cuenta de la bondad de Dios. Para muchos Dios es un anciano, ¿verdad? Tirano y distante. Uno que desde allá arriba está ordenando y diciendo cómo deben hacerse las cosas. Y si no lo haces a mi manera, te corto la cabeza. Para muchos Dios es ese. Esa es la figura que tienen de Dios. ¿Saben qué? No han conocido a Dios. Todos nosotros que podemos conocerle, nos damos cuenta, wow, y pensamos, ¿dónde estaría yo hoy si no me hubiera alcanzado? Como dice el canto, ¿dónde estaría yo hoy si Dios no me hubiera alcanzado con su misericordia? Muchos de los que están acá o muchos cristianos alrededor del mundo salieron de la calle, salieron de la pobreza, salieron de la prostitución, de las drogas. Muchos tenían hogares destruidos. Muchos andaban deambulando sin casa. Y cuando ustedes ven hacia atrás y ven la misericordia de Dios, Dios ha sido bueno en gran manera. Así que la bondad de Dios es más que la bondad que nosotros podemos entender con nuestra mente. Dios ha hecho por nosotros mucho más de lo que cualquiera podría hacer. Y hoy vimos en el video esta mañana la historia de David con Mefiboset. En la Biblia, Samuel capítulo 20, versículos del 14 al 16, vemos que David establece un pacto con su amigo Jonatán, hijo de Saúl. David había sido ungido ya como rey de Israel, el nuevo rey de Israel. Eso estaba decidido. Pero para que él se convirtiera en el rey, pasaron 14 años, alrededor de 14 años. David se ganó la gracia del rey, se convirtió en un gran líder en el ejército de Israel. Y llegó el punto en que Saúl tenía celos de David. Pero Jonatán lo amaba como un amigo entrañable. Jonatán lo veía como un hermano. Y Jonatán estaba claro de los propósitos de Dios. Jonatán se dio cuenta de que su papá quería acabar con su mejor amigo. Quería quitarle la vida. Y lo vio en secreto y le dijo a David: David, mi papá está planificando matarte. Por favor, huye. Solamente te pido una sola cosa: que cuando seas el rey de Israel, tengas misericordia de mi casa. David, después de eso pasaron muchos años. David estuvo huyendo por alrededor de 14 años, metido en cuevas, huyendo de Saúl constantemente en esa zozobra. Su vida estaba en peligro todo el tiempo. ¿Cuánto resentimiento podía haber guardado David en todo ese tiempo por todo lo malo que Saúl le había hecho? ¿Cuántas veces David le perdonó la vida a Saúl? Y no solamente Saúl, Jonatán estaba del lado de su padre porque ese era el lugar que le correspondía. Así que cada vez que Saúl salía para matar a David, Jonatán también tenía que acompañarle. ¿Se dan cuenta? Dios realmente estuvo con David todo el tiempo. Pero cuando David finalmente se convirtió en el rey de todo Israel, una de las cosas primeras que hizo fue buscar a alguien de la casa de Saúl, de Jonatán, su hermano, su amigo. Y alguien le dijo: he oído de alguien que queda con vida, pero un muchacho que está tullido de los pies. Es un hijo de Jonatán, que su sirviente cuando salieron corriendo y se cayó y se fracturó las dos piernas. Para nosotros, una persona minusválida en nuestra cultura no es una persona que está a un lado. Aquí un minusválido tiene mucho valor.
De hecho, cada lugar comercial debe estar preparado para que un minusválido tenga acceso. Handicap, como le decimos. En todos los lugares usted ve que está preparado para que los minusválidos lleguen sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad una persona discapacitada tiene un lugar importante. Pero en aquella cultura no era así. En aquella cultura, una persona en las condiciones de Mefiboset era una persona que estaba echada a un lado. Era como él mismo se creía: yo soy como un perro muerto. David lo mandó a llamar. Imagínense, yo soy nieto de uno que quería quitarle la vida. Este me está llamando, el rey me está llamando para matarme. Así que Mefiboset fue y se presentó al rey, y el rey le dijo: no temas, Mefiboset, porque no te voy a hacer ningún mal. Al contrario, quiero bendecirte. A partir de hoy te devolveré todo lo que era de tu padre y de tu abuelo. Todo es tuyo. Pero además de eso, tú no necesitarás nada de eso. Tú vas a sentarte a mi mesa. Sentarse a la mesa tenía un gran significado. Es un sentido de pertenencia, es un sentido de intimidad, de cercanía, de familia. Y Jonatán y Mefiboset, a partir de ese entonces, era para David como uno más de sus hijos. ¿Se dan cuenta? La bondad de Dios es más que solamente algo bueno. Bueno para nosotros es hacer algo, pero pensando en que en algún momento voy a tener una retribución. ¿Qué podía darle aquel joven a David? ¿Cómo aquel joven podía retribuirle a David por lo que David le estaba haciendo? ¿Qué ganancia tenía David cuando ya él era el rey de Israel? Muchas de las cosas que nosotros llamamos bueno hacemos algo pensando en que quizás esa persona en algún día pueda retribuirnos el bien que le hacemos. Muchas veces decimos: haz bien y no mires a quién, ¿verdad? O haz bien porque tú nunca sabes, la vida da tanta vuelta que tú nunca sabes dónde vas a estar. Entonces, con eso en mente, nosotros nos enfocamos en hacer bien, pero pensando en que quizás nosotros vamos a estar en una necesidad y esa persona nos puede ayudar. Ahora, lo que hizo David fue algo inusual. No es esa clase de bien. Es un bien que no está esperando de que esa persona le retribuya. Es un bien que no está esperando una recompensa. Por eso en el Nuevo Testamento se hace énfasis en que la iglesia debe tener cuidado de las ancianas, de los pobres, de las viudas, de los ancianos. ¿Por qué? Son las personas que están echadas a un lado de la sociedad. Son las personas que nadie ayuda. Pero además en la iglesia se tienden a dejarlas a un lado. ¿Qué puede aportar un anciano a la iglesia? ¿Qué puede aportar una persona que es viuda y no tiene sustento? En muchas iglesias pensarían: bueno, vamos a enfocarnos en aquellas personas que aportan. Vamos a ayudar a los que aportan. Y muchas veces se nos olvidan a nuestros ancianos. Muchas veces nuestros ancianos están en el olvido porque ya no tienen fuerza para servir en la iglesia. Como ya no tienen fuerza y no tienen suficiente dinero como para aportar quizás a la iglesia, miramos su valor con relación a lo que pueden dar. La bondad de Dios es algo más que lo que el mundo llama bueno. Es la necesidad de buscar intencionalmente cómo hacer el bien a los demás sin esperar recibir algo a cambio. Bueno va más allá de una sencilla transacción. Bueno es más allá de que simplemente usted haga una obra de amabilidad. Yo les invito a buscar Lucas capítulo 14, los versículos del 1 al 14.
Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 14. El Señor narra una historia, y voy a buscarlo acá, y lo voy a proyectar, para que también ustedes lo lean conmigo. Narra una parábola en un momento muy especial cuando se encontraba cenando. Lucas capítulo 14, a partir del 1. Dice que Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo, importante esa palabra, de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, fíjense, son palabras clave, era un gobernante y era fariseo, y el Señor fue allí a comer con este hombre. Estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Me parece que es como una pregunta un poco capciosa. Me imagino que en el rostro de ella dirían: eso es un chiste, Jesús. Tú estás jugando. ¿Are you kidding me? ¿Cómo le vas a preguntar a un fariseo si hacer algo que ellos entendían que no se debía hacer en día de reposo se podía hacer? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos, ¿qué hicieron? Se callaron la boca. No respondieron. ¿Por qué? Porque ellos realmente conocían que Jesús era un hombre demasiado ágil y que casi siempre Jesús los ponía contra la espada y la pared. Así que ellos decidieron callarse. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si un asno o un buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. ¿Sabe? ¿Usted está dispuesto a que si su caballo, su buey, su chivito se cae en un hueco, en el día de reposo usted va a ir y lo va a rescatar porque es su animal? Usted no lo va a esperar hasta el otro día cuando esté muerto el animal, ¿verdad? Ustedes no van a hacer eso, por eso se quedaron callados. Entonces ustedes no van a sanar a esta persona que está necesitada hoy. Tú no vas a mover ni un dedo por una persona que está en necesidad simplemente porque es día de reposo. El día de reposo para los judíos no era lo que Dios había establecido. Dios quería que se tuviera ese día como un día especial de observancia, pero no, ellos llenaron ese día de leyes y pusieron más y más y más carga y pusieron más cosas al día de reposo. Realmente ese no era el concepto, y Jesús no estaba haciendo nada extraordinario. Él simplemente estaba tratando de poner las cosas en su lugar. Con ese mismo sentido, Dios les dio ese día como el día de reposo. No es para que ustedes se priven de hacer el bien, es para que ustedes tomen tiempo para descansar, para meditar en el Señor. Comer, el día de reposo era para estar en familia, para comer juntos, celebrar juntos. No, ellos no podían hacer nada. No podían hacer nada. Si veían a una persona, yo me pregunto si aquel hombre que fue asaltado y fue dejado en el camino, que pasó el fariseo y pasó el levita, yo me pregunto si habrá sido un día de reposo, porque me doy cuenta que no solamente era cuestión del día de reposo, era cuestión de todos los días. Lo que pasa es que eran legalistas. Bueno, va más allá de una simple transacción. Es más que simplemente hacer algo, yo te doy y tú me das. Bueno, es más allá de amabilidad. Muchas veces confundimos amabilidad con bondad. Se parecen, pero la amabilidad es el acto. La bondad es lo que sale del corazón. Una amabilidad
con bondad es una amabilidad bien intencionada. Una amabilidad es un acto, ¿verdad? La amabilidad con bondad es un acto que sale de lo profundo de mi corazón para una persona. Hace tiempo, cuando yo trabajaba en la electricidad, me tocó un jefe duro, difícil. Llegué y imagínense que el primer día de trabajo ese jefe se fajó con otro jefe. Se pelearon a los piñazos, a los puños. ¿Ok? Imagínense qué impresión. Este va a ser mi jefe. Yo tendré que esperar que también me golpee a mí. Ese fue el primer día de trabajo. Ese primer día me puso a cargar una plancha de plywood grandísimo y hacía un viento, hermano. Y yo tratando de subir eso por aquella escalera hasta arriba. Bueno, yo me enojé con aquel hombre y le dije, mira, este es mi primer día y es mi último día también. Y él me miró y se rió y me dijo, no te preocupes, no te va a ir tan mal. Pero aquel hombre me puso a trabajar con él. Aquel hombre empezó a enseñarme lo que no le enseñaba a otros. Él sabía que yo era cristiano y se sentaba a mi mesa todos los días para almorzar. Y me preguntaba sobre la Biblia. Me acuerdo su nombre, se llama Félix. No eres tú, Félix. Pero se llamaba igual que tú. Aquel hombre me empezó a enseñar los planos, me empezó a enseñar cómo alambrar. Y yo me preguntaba, ¿por qué él hace esto? ¿Sabe qué? Lo único que yo entendía por qué él hacía esto, uno, porque hallé gracia delante de él, gracias a la misericordia de Dios, en primer lugar. Pero era el tipo de persona que enseñaba a otro para demostrar que él sabía. Ahora, a mí no me interesaba por qué me estaba enseñando. A mí lo que me interesaba era aprender, apropiarme del conocimiento y usarlo para mi beneficio. Así que me beneficié mucho de eso, pero me di cuenta de que lo que él hacía, lo hacía para demostrar que él sabía mucho. Hay muchas veces que nosotros hacemos incluso algo bueno, pero las intenciones no son las mejores. Solamente la bondad puede venir de Dios. Nosotros podemos hacer lo bueno, podemos hacer actos de amabilidad, con bondad, solamente con el Espíritu Santo como nuestro guía y nuestro impulsor. La Biblia nos enseña, hermanos, que lo más importante en la vida cristiana no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que nos motiva a hacer. Porque dice que las leyes no es lo más importante, no es lo más importante lo que dijeron los profetas, todo eso es importante, pero se resume en una sola cosa, en el amor. Así que puedes hacer muchas cosas, sin amor no sirven de nada. En la vida cristiana el amor es fundamental y Dios es amor. Si tenemos a Dios, tenemos el amor y podemos hacer el bien. Sin Dios es imposible hacer el bien. Bueno va más allá que simplemente hacer una acción. Bueno es más allá del concepto de bondad de nuestra sociedad. Y bondad, la bondad de Dios es una bondad intencional. Yo tengo que tratar de imitar a Dios en todo. Dice que Dios es santo, por tanto, sed vosotros santos. Cuando Dios muestra su bondad, lo hace de una manera intencional. Él busca a quién expresar su bondad. En la historia de Mefiboset, David buscó. ¿Se dan cuenta? No fue producto de la casualidad. No fue que apareció Mefiboset por el camino y le dijeron, oye, este es el hijo de Jonatán. Y se acordó de eso. No, él intencionalmente buscó a quién beneficiar, a quién ayudar, a quién bendecir. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. No solo a los de la casa, sino también a los que están allá afuera.
No paguen mal por mal. Asegúrense de eso, sino más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino también a todos. Los fariseos, por eso Jesucristo los criticó tanto. ¿Sabe? Muchas veces Jesucristo, me imagino que pasaba y los veía en una esquina a ellos orando, ¿verdad? Quizás en algún momento Jesucristo pasó y vio a uno que tiró una moneda, pero duro para que sonara, y todo el mundo se enterara que habían dado una limosna. Y en el Sermón del Monte el Señor les enseña que si usted va a hacer algo por alguien, que la mano de derecha no se entere de lo que su izquierda hizo, o viceversa. Que cuando usted vaya a orar, usted se mete en su aposento y en lo secreto ore a Dios, y Dios en lo público entonces le recompensará. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Para qué estamos nosotros haciendo actos de amabilidad u obras? ¿Es para que otros nos vean? Pues para los fariseos, ellos lo hacían precisamente para eso. Entre ellos habían competencia entre los fariseos. Entonces, él daba y el otro fariseo lo veía, oh, bien hecho. Después más atrás salía el otro orando, oh, bien hecho. Después venía uno y se echaba tierra arriba, ah, bien hecho. Era como mismo pasa en Navidad en los barrios, ¿verdad? El vecino vio que yo puse luces, el año próximo, el siguiente, yo voy a poner más luces todavía. Y después el otro año, el otro vecino pone más luces todavía. Cuando vienes a ver, oiga, es más luces que no se sabe, que no puede ni ver. A ver quién tira más fuego artificial. Bueno, en esa emulación estaban los fariseos. Entonces ellos hacían eso, ¿para qué? Para estimularse entre ellos mismos, para ser alabados entre ellos mismos, para recibir honores entre ellos mismos. No lo estaban haciendo de una manera sincera. No lo estaban haciendo de una manera de corazón, no salía de un corazón bondadoso. Lo hacían porque las personas miraban lo que ellos hacían. Y era intencional. Era intencional, pero su motivación no era la correcta. Nosotros, ¿qué clase de bondad es la que estamos practicando? Cuando dice la Biblia que tenemos que ser intencionales, realmente debemos buscar quiénes son esas personas que necesitan de nuestra ayuda. ¿Quiénes son aquellas personas que realmente están cerca de nosotros y necesitan la misericordia de alguien que sin interés? En nuestra sociedad se ha dado cuenta de que ya nadie confía en nada. Si usted le dice algo a alguien que es bueno, la gente duda mucho. Usted le dice a alguien que le va a regalar $20 y la persona se queda así. ¿De dónde salió? Aquí nadie hace eso. Es posible que te llamen a la policía. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad se ha metido tanto el interés que nadie cree que pueda salir algo bueno de otra persona. Nadie cree que realmente alguien quiera hacer algo bueno por mí. El Señor en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 24, y con esta parábola, con esta enseñanza termino. El Señor le dijo a los discípulos: bendigan a quienes os maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Traten a los demás tal como ustedes quieren que los traten a ustedes. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos en los espinos, ni se cosechan uvas en las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién reina en nuestro corazón?
Si solamente es nuestra naturaleza caída, esa naturaleza solo puede producir lo malo. Pero si es Jesucristo, el Rey de tu vida, el que gobierna en tu corazón, a quien tú le has invitado a tomar el control de tu mente, de tu vida, de tus acciones, entonces algo bueno puede salir de ti. Nosotros podemos evaluar nuestra relación con Dios en cuanto a lo que nos mueve a actuar hacia los demás. De acuerdo a cómo esté tu relación con el Señor, así va a salir de una manera natural, sin ser forzada, la motivación y el deseo profundo de hacer bien a los demás. El Señor nos ha llamado a expresar esa bondad. El Señor nos ha llamado a expresar esa amabilidad. Estamos en este mundo para ministrar en el nombre del Señor. Y si queremos realmente que la gente vea a Dios a través de nuestras vidas, pues tenemos que ser como dioses. Dios es un Dios bondadoso. Es un Dios inmensamente bueno. Bueno en gran manera. Por tanto, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Si queremos que la gente allá afuera crea en la bondad de Dios, nosotros tenemos que practicar esa bondad en nuestras acciones, en nuestras vidas. No quiero que ninguno de ustedes salga allá afuera y empiece a buscar afanadamente qué hacer por la gente que le rodea. No haga eso. Entre en su aposento y arregle su relación con su Creador. Entre en el lugar, en lo oculto, y póngase a cuenta con Dios. Y que Él sea quien lo llene a usted, lo capacite con su amor y con su poder en su espíritu, para que entonces usted esté capacitado para salir allá afuera. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes deben permanecer en Jerusalén hasta que yo les diga. No se vayan. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Pero no salgan de Jerusalén hasta que yo envíe a mi espíritu allí. Y ellos, hasta que llegó Pentecostés y recibieron la unción del Espíritu Santo, fue que la iglesia empezó a estar capacitada para salir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Solamente por Dios podemos hacerlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a practicar esa bondad. Que el Señor nos ayude a hacer lo bueno siempre, sin mirar quién es la persona y qué beneficio podemos nosotros tener. Que podamos distinguir entre lo que es la bondad de Dios y lo que es bueno para el mundo. Que seas consciente de que tú no eres bueno, aunque te esfuerces en hacerlo. Ninguno de nosotros somos buenos. Todos los días dependemos de la misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude, que a través de la bondad, ese fruto maravilloso, podamos nosotros alcanzar a muchas almas.